En nuestro país, 7 regiones, 7 departamentos han sido declaradas en alerta epidemiológica por parte del Ministerio de Salud a razón de el incremento de casos del llamado síndrome de Guillain-Barré. Este mal que afecta pues el sistema nervioso. Los casos se han ido incrementando, el Ministerio de Salud ha tomado esta medida y bueno, vamos a conversar al respecto con el médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud, el doctor Luis Eduardo Pampa, sobre lo que implica pues contraer esta enfermedad, este síndrome. Buenos días, doctor, gracias por estar en Andina al Día. Muy buenos días. Parece que tenemos un problema con el audio porque no logro escuchar al doctor Pampa, pero bueno, igual le transmito la pregunta inicial. ¿Cómo es que se contrae este síndrome de Guillain-Barré, doctor? ¿Qué es lo que motiva que una persona contraiga esto y lo manifieste? Es un síndrome significa un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Asociadas, en el caso de Guillain-Barré, a disminución de la sensibilidad que inicia desde los miembros inferiores y va ascendiendo progresivamente de forma asimétrica, ¿no? Primero disminuye la sensibilidad desde los pies hacia arriba y luego disminuye la movilidad. Este es producido por una respuesta disregulada del mismo organismo, del sistema inmunológico de las personas, frente a algunas otras infecciones. Puede ser que estas personas hayan tenido 2 semanas a 3 semanas antes infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales, ¿no? En el estudio del año 2019, hecho por el Instituto Nacional de Salud por el brote de Guillain-Barré entre el 2018 y 2019, se determinó que una infección gastrointestinal era el más asociado a estas infecciones y el que más se había aislado en las muestras que se enviaban de los pacientes con casos de Guillain-Barré. Entonces, estas infecciones previas provocan en el organismo esta respuesta disregulada, que lo que va a ocasionar es que el sistema nervioso periférico sea afectado por el mismo organismo. Es como si tuviera por mis células inmunológicas y empiezan a destruir componentes importantes del sistema nervioso periférico. En conclusión, ante los pies, muslos, y progresivamente puede ir ascendiendo y luego la persona no puede moverse, no puede caminar, no puede deambular correctamente. En casos severos, esta disminución de la sensibilidad y los movimientos pueden ir avanzando progresivamente y pueden comprometer los músculos de la respiración. Hay un porcentaje que es menos del 10% de pacientes que pueden presentar este compromiso severo, motivo por ello pueden ingresar. Entonces, es importante hablar de esta enfermedad porque de esta forma en la población, que toda persona que pueda haber tenido este antecedente epidemiológico de haber tenido semanas atrás algunas infecciones, ya sea gastrointestinales o respiratorios, y iniciar presentando estos síntomas de disminución de sensibilidad y que luego no pueden caminar, tienen que acudir urgentemente a un establecimiento de salud para luego valorar su referencia a un hospital de su región para iniciar el estudio de la enfermedad. Ajá. Bien, claro, es muy interesante lo que señala usted. Es cuestión ya de cada persona afectada, pues, armar ese cuadro, ¿no? Primero haber pasado por algún cuadro infeccioso. Y curiosamente usted menciona el tema gastrointestinal, ¿no? Como un lego como yo no sospecharía que hay una relación pues entre ello y el total del sistema nervioso. Y luego los síntomas que usted señala que deben tenerse en cuenta pues para ir a atenderse cuanto antes, imaginamos. Y bueno, ¿qué es lo que puede haber motivado que este síndrome tenga en estos momentos un repunte de casos? ¿De qué situaciones podemos decir que ha derivado esa situación?
Muy bien. Yo creo que es importante en ese contexto decirle a la población cosas que no debemos dejar de hacer, que le hacemos definitivamente cuando hablamos de infecciones respiratorias. Las medidas de protección son bien tenemos que utilizar distanciamiento físico o estamos frente a una persona que tenga síntomas respiratorios. Cuando hay una persona con síntomas respiratorios, las mascarillas vuelven a ser dentro de este grupo una herramienta para evitar las infecciones. Pero de por sí es importante para que esta persona ya hay un niño con síntomas respiratorios en la casa para evitar que sus compañeros se infecten. Lo mismo en el trabajo. Si hubiera una persona sintomática respiratoria en el trabajo que tiene estornudos, tos, el equipo de seguridad y salud ocupacional de esta institución debería enviarlo a casa a descansar para que no infecte a otras personas que podrían tener síntomas o podrían, digamos, estar cerca del área de trabajo. Entonces, la prevención es lo más importante que tenemos que decirle, que después de una pandemia COVID son importantes para prevenir infecciones respiratorias. E infecciones gastrointestinales, el lavado de manos. El lavado de manos es la medida más importante, más económica, que va a tener impacto al evitar que, pues, si mi mano está contaminada, tiene algún germen que es microscópico, yo no lo veo, y de pronto yo voy a ingerir mis alimentos, ¿no? Y mi mano tiene contacto, que tiene el germen con mis alimentos, y yo los ingiero, pues me puede infectar. Mi mano es un vehículo de muchas infecciones, y tengo que hacer una desinfección adecuada, lavarme la mano antes de ingerir alimentos, antes y después de ingerir alimentos, y después de ir a los servicios higiénicos. Es muy importante. Y son medidas que desde la pandemia COVID hemos venido recomendando, ¿no? Otro es la correcta cocción de los alimentos, ¿no? Es importante que los alimentos sean bien desinfectados, cocinarlos a una temperatura antes de ello haberlos lavado bien, lavar bien las verduras, lavar bien los huevos de repente, ¿no? Que puedan, a veces cuando son comprados en algunos mercados no están bien lavaditos y por ahí incluso se ven en los huevitos, en las cascaritas, restos fecales de la gallina, porque pues obviamente hay una contaminación de la cascarita del huevo. Eso hay que lavarlo bien. Las medidas de higiene, las medidas de control respiratorio son importantes, y no necesitamos una norma, porque las normas se van implementando en base a la cantidad de casos. Pero si tengo una persona cercana a mí que sea sintomática respiratoria, yo me pongo mi mascarilla, me distancio de ella y le digo que esa persona que vaya al área de salud ocupacional, si estoy trabajando en un área que hay un monitoreo, de pronto que vaya al área de personal para que pues le den el descanso adecuado, o de pronto que esta persona que tiene síntomas respiratorios reporte esto al área de personal o al área de salud ocupacional y no vaya a trabajar, porque puede infectar a todos sus compañeros. Lo mismo en el colegio, lo mismo en todas las instituciones. O sea, la primera respuesta tiene que partir de la persona. Después tienen que continuar con la importancia de vida, porque esto nos va a ayudar a hacer un control primario de la enfermedad. De forma secundaria, en la siguiente grada, reconocer temprano los síntomas asociados a Guillain-Barré, disminución de la sensibilidad en los miembros inferiores y en la planta de los pies, que inicia progresivamente de forma ascendente. Va a significar que la persona tiene que querer el establecimiento de salud, muchas veces apoyada por la familia, porque probablemente esta persona de repente ya no pueda caminar, tiene que ir al establecimiento de salud y para valorar su diagnóstico oportuno y un manejo adecuado de la enfermedad, que todos los establecimientos en salud de nuestro país, después de darle este reporte epidemiológico hace algunas semanas atrás, por este aumento de casos, pues ya están alertados. Entonces, tenemos que sociabilizar, estar al tanto de esta enfermedad y sobre todo hacer una respuesta temprana desde el hogar, desde los establecimientos de salud y todo el trabajo articulado que se necesita. Bien, doctor, sí, y interesante pues conocer las medidas de prevención que debemos adoptar, las que usted ha señalado pues
no solamente se aplican ante la posibilidad de estar también contrayendo este síndrome de Guillain-Barré, sino también ante cualquier otra enfermedad, ¿no? La higiene, el cuidado, ¿no? El no exponernos también ante personas infectadas. Eso debe mantenerse tal y como lo hicimos durante el tiempo de pandemia, ¿no? Y bueno, pero pasemos al siguiente estadio, a la siguiente fase, que es cuando ya la persona pues ha contraído este síndrome. Los tratamientos que se ofrecen, que se prescriben al respecto, ¿en qué consisten? Y si también en este síndrome tenemos niveles de gravedad, ¿cuáles serían esos? Por supuesto que sí. La persona tiene que estar hospitalizada para hacer un abordaje oportuno. Es ahí que las personas no deben demorar al ir al establecimiento de salud, hacer una identificación adecuada de la enfermedad, del diagnóstico probable, y tienen que ir al hospital porque se tienen que hacer estudios especiales que no se hacen en el establecimiento de salud de atención primaria. En el equipo disciplinario en los hospitales, conformado por un neurólogo, por un médico internista, por el equipo de epidemiología que va a hacer la intervención y el estudio del caso. En casos más graves se puede necesitar el equipo de unidad de cuidados intensivos, porque estamos diciendo que en casos más graves la disminución de la sensibilidad y la función del músculo se puede ir atrofiando progresivamente, y obviamente los músculos de la respiración que nos ayudan a respirar pueden atrofiarse. Puede tener dificultad respiratoria. Obviamente este compromiso con un manejo adecuado y una intervención adecuada por este equipo multidisciplinario puede frenar el avance de esta enfermedad y el compromiso, y obviamente hacer un abordaje adecuado multidisciplinario. Entonces lo que se hace es obviamente un freno a esta reacción exacerbada del sistema inmunológico que ha empezado a destruir al sistema nervioso periférico, que es responsable de los movimientos y la sensibilidad. Según la destrucción de un componente importante del sistema nervioso periférico, que es la vaina mielina, que es una grasita que envuelve el nervio periférico, que es responsable de la transmisión de los impulsos nerviosos. Cuando esta se afecta en este síndrome, pues disminuye la sensibilidad y el movimiento. Entonces se hace una intervención por el equipo del personal de salud multidisciplinario de los hospitales, cabeceras de región de todo nuestro país, para hacer el manejo oportuno de esta enfermedad. Entonces, que en este caso los laboratorios regionales de cada país, muchos de ellos, las que no puedan hacerlas, las remiten al Instituto Nacional de Salud, y se hace el estudio y el abordaje etiológico de la enfermedad. Pero en el establecimiento de salud se hacen algunos estudios bien importantes. Ahí la punción lumbar, estudios de electromiografía son importantes para identificar adecuadamente el caso. Pero hay que ponernos a disposición del personal de salud y el personal capacitado multidisciplinario en estos establecimientos, en estos hospitales. Y bueno, sí, entendemos que al afectar pues el sistema inmunológico y también el sistema nervioso, pues esto da pie para también que la persona pueda de repente contraer algunos otros males, ¿no? en ese transcurso, y lo cual agravaría su situación personal y de salud. ¿Hay una tasa de mortalidad registrada en nuestro país a causa de este síndrome, doctor? El porcentaje de complicación en esta enfermedad es menor al 10%, ¿no? Menos del 10% de los pacientes pueden llegar a las unidades de cuidados intensivos. Pero como usted bien lo dijo, muchas veces cuando un paciente ingresa a las unidades de cuidados intensivos, pues están en ventilación mecánica, necesitan un soporte ventilatorio porque estas personas no pueden respirar por sí solas, pero si bien es cierto, esta es la respuesta primaria. Muchas de ellas no pueden estar asociadas necesariamente a Guillain-Barré, porque puede ser que el equipo de salud haga un manejo oportuno de la enfermedad, haga una contención de esta afectación del sistema nervioso periférico, pero hay otras complicaciones que pueden suceder en una unidad de cuidados intensivos, como infecciones, ¿no? El porqué de ello es porque una persona que no puede respirar obviamente necesita el soporte ventilatorio, y es ahí donde muchos gérmenes intrahospitaleros pueden ingresar. Entonces, pues, necesariamente se puedan deber
al síndrome de Guillain-Barré, sino hay otras complicaciones propias de una unidad de cuidados intensivos. Por eso es bien importante que el personal de salud haga un manejo temprano de la enfermedad, porque muchos pacientes con Guillain-Barré, gran porcentaje de ellos, se frena el daño y la afectación al sistema nervioso. Esto mejora en el tiempo y la persona progresivamente puede recuperar la sensibilidad y la movilidad del cuerpo. Como un manejo de pronto la persona, luego de algunas semanas, obviamente también con rehabilitación y con un manejo multidisciplinario, progresivamente pueden volver poco a poco a caminar, pueden volver poco a poco a incorporarse. Entonces ahí vemos que un paciente se recupera y obviamente poco a poco empieza a mejorar. Pero es importante hacer una contención primaria. Es menos del 10% del porcentaje de complicación, y yo creo que menos de un 5% pueden presentar una, que muchas veces, a veces asociada por infecciones o complicaciones, producto de una asistencia ventilatoria, ¿no? A manera dentro de una de las conclusiones, puede decirse que la incidencia que tuvo el COVID en nuestro país estaría entre las causas de este repunte del síndrome de Guillain-Barré. Si bien es cierto, hay algunos casos reportados de afectación por COVID, o sea, después de una infección de Guillain-Barré, en el estudio de 2019 está mejor graficado que Campylobacter o infecciones gastrointestinales asociadas a otros gérmenes pueden provocar el síndrome, ¿no? Y o algunas otras infecciones, en menor grado infecciones respiratorias y en mucho menor grado infecciones metaxénicas. En el Perú venimos de un periodo, hace algunos meses atrás, estamos viniendo de un periodo de fuertes lluvias e inundaciones que han producido un gran impacto en la salud. Este brote de infecciones metaxénicas, dengue, en muchas regiones del Perú. Obviamente es la escalera de probables causas. Yo diría en primer lugar infecciones gastrointestinales, en segundo lugar infecciones respiratorias, y también por alta cantidad de casos de dengue es importante abordar los casos y dar alguna conclusión etiológica, porque nos permite implementar las medidas de salud pública. Entonces ahí también me quiero dirigir a los establecimientos de salud, y para eso tenemos a los laboratorios regionales de cada región, que hacen un trabajo importante, pero también ellos trabajan coordinadamente con el Instituto Nacional de Salud y pueden enviar las muestras para identificar al posible agente que puede haber causado este síndrome. Epidemiológicamente es importante porque, si, como en el 2019 hablamos de que infecciones gastrointestinales asociadas a Campylobacter puedan estar asociadas a esta enfermedad, definitivamente se tiene que hacer una intervención. Y la intervención tiene que ser comunitaria, lavado de manos en la población, cocción adecuada de los heridos y antes de ser cocidos, pero también en la población continuar la educación de lavado de manos y medidas de higiene para ingerir los alimentos, pero también articular estas acciones con la sociedad, con los empresarios que puedan ser productores de pronto de tanto animales de consumo humano. De pronto también en agronomía se tienen que articular algunas acciones, pero sobre todo más en estas personas que se puedan dedicar, ya sean microempresarios o empresarios a gran escala de animales. Es importante mantener y reforzar las medidas de higiene y prevención de enfermedades en sus animales para que esto no impacte en la salud humana. Actualmente, si queremos hablar de nosotros, que en nuestro país exista un adecuado estado de salud en nuestra población, tenemos que hablar de un concepto que se llama una salud. Lo que le pase a la salud animal en un contexto de brotes, infecciones en la salud animal, puede repercutir en el ser humano. Las áreas naturales, en nuestro medio ambiente, va a repercutir en la salud humana. El concepto una salud es un concepto que nos permite vivir en equilibrio. Seres humanos, el reino animal, el medio ambiente, y tenemos que continuar estimulando acciones articuladas con distintos organismos del Estado, con distintos empresarios, tanto el sector público como el sector privado se tienen que comprometer en las medidas de prevención y en el control primario de esta enfermedad. Claro. Bueno, las medidas haciéndose
La salud es una prioridad en nuestro país. Hay que continuar estimulando no solamente medidas educativas, sino también que se continúe apoyando al sector de salud para que pues se implementen más acciones, más medidas, y que la salud es una prioridad por estas enfermedades y otras que estamos viendo en los últimos meses, ¿no? Sí, es necesario, como usted dice, doctor, que todos actuemos en función a cuidarnos, ¿no? A cuidar nuestra salud. Y bueno, enfrentar este síndrome es una tarea que va a demostrar que tan unidos estemos trabajando a favor de ella. Gracias por estar en Andina al Día y gracias por la tan detallada explicación sobre cómo prevenir contraer esta enfermedad. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación.